Porque tenemos visitas en estudio, señora. Sí, gratas visitas, lindas visitas. Bueno, viste que los días de fiesta generalmente se estila eso de visitar. Nos ponemos en movimiento, nos ponemos re sociables y bueno, y oportunos en este caso, porque hoy cumple años Villa María, 157 años. Invitamos al profesor y presidente del Instituto Municipal de Historia, Augusto López. Buenos días y muchas gracias y feliz cumpleaños, Augusto. Buenos días, Mónica. Buenos días a toda la radio. Muchísimas gracias por la invitación en un día muy particular para quienes vivimos esta ciudad. Sí, 157 aniversario de Villa María. Pero, ¿por qué un 27 de septiembre? Es la pregunta de este libro maravilloso que Augusto ha escrito, que es un ensayo, investigación y todo lo demás, y que nos lo deja para que regalemos a nuestra audiencia. Así que si ya quieren inscribirse, vos decís que lo larguemos ya, ¿querés, Augusto? Eso queda a consideración de ustedes. Dale. Ya es de ustedes. Ya es nuestro. Por las redes y también por el mensajero WhatsAppero 154-192-20 para que en el día del cumple tengamos un regalito y también tengamos información, porque es importante saber y conocer sobre el pueblo que pisamos, que habitamos, donde algunos nacieron, otros no, pero elegimos como destino, ¿no? Donde vivimos o nos desenvolvemos. Sí. Una ciudad, como decía hoy el intendente, comparto, amplia, inclusiva, heterogénea, abierta. Una ciudad donde particularmente se instalan muchos jóvenes que vienen a estudiar por las alternativas en materia educativa que presenta Villa María, pero que después se quedan. Sí. Eso es muy importante. Uh-huh. Muchos, habría que en algún momento, probablemente ya se haya realizado algún estudio en ese sentido, valorar, bueno, cuántos se quedan en Villa María, porque realmente es una cantidad importante, es una cantidad representativa, que vienen, pero no vienen transitoriamente, vienen para quedarse y después desenvolverse. Estudian y se quedan para desenvolverse, como decía. Bueno, digo, en todo caso, qué incidencia, ¿no?, ha tenido nuestra Universidad Nacional de Villa María, que fue el gran imán que tuvo para este, digo yo, en mi punto de vista, vos sos historiador y por ahí lo ves con otra perspectiva, pero para mí fue el gran despegue, ¿no?, de la Villa María que conocemos hoy. Pensemos que la educación en Villa María es una cuestión transversal en su historia. Sí. ¿Por qué una cuestión transversal en su historia? Porque Villa María primero tuvo escuela y después tuvo templo, es decir, esto marca una cuestión, esto marca una mirada. ¿Cómo es eso? Esto marca un sentido. Claro, comúnmente cuando se constituía un centro urbano, ¿cómo se procedía? Se estructuraba una plaza y a partir de esa plaza algunas instituciones, ¿no?, como por ejemplo el cabildo en el caso de las ciudades coloniales o el municipio en las más nuevas, pero siempre entre las primeras instituciones se encontraba el templo, un templo católico. En el caso de Villa María no, es una ciudad que primero constituyó una escuela y después constituyó un templo, marcando esto, una vocación muy temprana por desenvolver la parte educativa, el vector educativo. Una ciudad que siempre intentó tener un sistema educativo completo, amplio, primero el primario, después el secundario, después el superior, primero con centros terciarios, después con centros universitarios. Pensemos, por ejemplo, en la UTN, Claro. Sí. Después con la Universidad Nacional de Villa María, algunos ensayos anteriores como la Universidad Obrera, ¿no? Bueno, una ciudad con vocación educativa. Y la educación que repercute en múltiples aristas. Pensemos, por ejemplo, en el desenvolvimiento urbano que tuvo Villa María en la zona donde se encuentra la universidad.
Sí, totalmente. Aparte de lo estrictamente educativo, cómo eso repercutió también en cuestiones como, de vuelta, la urbanización. Ocurrió lo mismo con la UTN, ¿no? Bueno, con ese sector de Villa Cómo María. creció y todo lo que es el Boulevard Sarmiento para el fondo, los barrios que nacieron, ¿no? Y alternativas públicas y alternativas privadas, un sistema amplio, un sistema heterogéneo, un sistema vanguardista en muchos sentidos. ¿En qué sentido? Porque la Universidad Nacional de Villa María tiene alternativas que solamente están en Villa María. Por eso Villa María tiene también estudiantes, tiene muchos estudiantes entre la matrícula en la Universidad Nacional de Villa María, tiene en su matrícula, incluye a muchos estudiantes extranjeros. Claro, por la singularidad de la propuesta Así de, es. de la carrera, En ¿no? muchos casos, claro. Claro. Es decir, que tiene una alternativa también heterodoxa, o tiene por lo menos, o una parte de su palestra, podríamos decir, es heterodoxa, vanguardista. Bueno, Augusto, te vamos a aprovechar. La gente, si quiere preguntas, también puede, ya están participando por el sorteo del libro, pero si tienen alguna pregunta para el profe, Héctor, Julián, los oyentes, y la pregunta que da título a este libro, ¿por qué un 27 de septiembre, profe? ¿Por qué un 27 de septiembre? ¿Por qué no un 27 de septiembre? Sí. Bueno, partamos de una cuestión. Hay una coincidencia entre los estudiosos, entre los historiadores de la historia villamariense, que Villa María como centro urbano nació, se constituyó en 1867, por eso 157 aniversario. Por eso es el 157 aniversario. Ahora, el aniversario se conmemora, es decir, se recuerda como se está recordando hoy, por ejemplo, en forma colectiva, en forma pública, a partir de 1942, no a partir, como podríamos pensar, de 1868, porque si la ciudad surgió en 1867, el primer aniversario podría haberse conmemorado en 1868, pero no. A partir de 1942, cuando en la primera intendencia de Salomón Deiber, 2 veces intendente de Villa María, se conmemoró el 75 aniversario de la ciudad. Ahora, y esto nos ubica en el ensayo, en este ensayo que estamos desenvolviendo. ¿Por qué un 27 de septiembre? Porque entre 1942 y 1955, el aniversario de Villa María no se conmemoró el 27 de septiembre, sino el 25 de septiembre. ¿Y por qué? Bueno, hay cuestiones históricas. Siempre fue por decreto, es decir, el 25 de septiembre y el 27 de septiembre como criterios para conmemorar el aniversario, siempre se determinaron en ambos casos por un decreto. Un decreto que ancla en cuestiones históricas, que tiene un sustento histórico, pero, y esto probablemente sea lo más interesante, A ver. Esta cuestión está atravesada por aspectos políticos. Ay, qué raro, ¿no? Desde siempre. Por aspectos Augusto. políticos, claro. ¿Cuándo se conmemoró el aniversario el 25 de septiembre? Dijimos entre 1942 y 1955. Cuando el municipio, Claro. Claro. O cuando en la municipalidad se alternaron autoridades vinculadas a Deiber, dejemos A aparte partidos a populares, Deiber, digamos. claro, A gobiernos populares. así es. Después del 55, ya sabemos lo que pasó con la Autoridades vinculadas a Deiber, pero también a Perón, porque cuidado, Deiber, que es clave para comprender esto. Ay, cuántos temas, perdón, me salto así, perdóname, Bueno. yo sé que él dice que yo sufro de incontinencia verbal, pero es cierto que un día hablaremos, porque vas a hacer un ciclo acá en esta radio, profe, la gente lo pide, ya te voy a leer los mensajes que... ¿Es cierto que Perón o Deiber se conocieron y que Perón lo quería de candidato a Deiber? Bueno, por eso decíamos,
el deiberismo es muy particular, es decir, muchas veces nos cuestionamos qué es el peronismo, pero en Villa María, aparte de cuestionarnos qué es el peronismo, tenemos que cuestionarnos qué fue el deiberismo también, ese movimiento villamariense que tuvo alguna trascendencia, alguna repercusión afuera de Villa María, pero que fue estrictamente villamariense y que tuvo dos vertientes, el peronismo y el irigoyenismo. Salomón Deiber armó en Villa María un movimiento inorgánico que buscaba recolectar votos del peronismo y de una parte del radicalismo que era el irigoyenismo. Es decir, Deiber rompió con la Unión Cívica Radical, de la que era parte, nunca fue parte, por lo menos a partir de 1945 se desmarcó, a partir de 1945 y más concretamente a partir de 1946 dejó de ser parte de las estructuras formales del peronismo. ¿Y qué decía Deiber? Yo soy peronista irigoyenista. Está bien. Eso le daba una amplitud. Claro. ¿Por qué? Porque no se enmarcaba en ningún partido en particular. Aparte, tenía coherencia, porque el peronismo es un poco un derivado del irigoyenismo, ¿o no? Bueno, pensemos que Deiber rompe con la Unión Cívica Radical a partir de Amadeo Sabatini, claro, porque se desmarca de ese sector conducido por Amadeo Sabatini, y por eso también, aparte de la fe personal que tenía Deiber, que era un devoto católico, Deiber creó muchos vínculos con el catolicismo, es decir, el electorado deiberiano o deiberista, peronista, irigoyenista, era un electorado muy heterogéneo, porque Deiber mantenía vínculos y recolectaba votos en esos electorados, claro, esos grandes electorados. ¿Qué había en ese electorado? Había conservadores disidentes, había radicales antisabatinistas, y particularmente había trabajadores, claro, esa era la médula. Ahora, ¿cómo aglutinar? ¿Cómo unir? ¿Cómo soldar? ¿Cómo conducir ese movimiento? A ese electorado. Y bueno, una cuestión transversal que podía servir como sustancia para unir era el catolicismo. Claro. Frente a los proyectos liberales, anticlericales, como, por ejemplo, el que planteaba Amadeo Sabatini. Bueno, era una forma de confrontar y de unir en esa confrontación. En el antes y el ayer, entender que el liberalismo, bien entendido de ayer, no era lo que hoy representa, ¿no? Claramente, claramente. Por eso decíamos, entre 1942 y 1955, el aniversario de Villa María fue conmemorado el 25 de septiembre por Deiber y por autoridades vinculadas a Deiber y a Perón. Claro. En 1956, producto de una intervención que se plantea como una reacción antiperonista en general y antideiberista en particular, por lo menos en algún sentido, Isidro Fernández Núñez, que era intendente y que fue depuesto como intendente, es restituido como comisionado municipal. ¿Era el famoso Piquito de Oro? Claro, Isidro Fernández Núñez. Es repuesto, primero fue removido como intendente. Cuando fue repuesto, terminó con el 25 de septiembre. Instituyó el 27 de septiembre. ¿Por antojo así? ¿Porque sí? Por decreto, como sucedió también con... Sí, el 25. El 25. Claro. Cuidado, estos decretos tienen un sustento histórico. Ahora, en 1958, Salomón Deiber volvió a ser intendente de Villa María. Mira. Intendente democrático, nuevamente, con un importante apoyo velado, pero importante, de parte del peronismo, que estaba en ese momento prohibido. Estaba proscripto. Claro. En 1958 mantiene el 27 de septiembre, pero en 1959 reinstala el 25 de septiembre.
La segunda intendencia de Aybar se trunca como la primera. La primera terminó en 1943. Sí. La segunda terminó en 1960. Removido de Aybar, se constituye en comisionado municipal Alfredo Vijande. Claro. Inmediatamente, Alfredo Vijande recupera el 27 de septiembre. Como lo simbólico de una fecha Que se mantiene a partir de ese momento. Claro, claro. Pero te dice mucho también, ¿no? Por eso, vamos a lo histórico. ¿Por Sí. qué 25? ¿Por qué 27? Bueno, ¿por qué se conmemoraba desde lo histórico el 25 de septiembre? Porque el 25 de septiembre de 1867, Pablo Barrelli era apoderado de Manuel Anselmo Campo en estas operaciones que tenía Inmobiliaria, Campo sí. en Villa María, pidió que fuera aprobado el proyecto urbano. ¿Qué se dice? Bueno, con eso se expresó claramente la voluntad de crear un centro urbano. Eso el 25. ¿Por qué el 27? Porque se creía, o por lo menos se decía, que la primera vez que el nombre de Villa María fue escrito en un documento público fue el 27 de septiembre de 1867. ¿Qué sucede? Por eso que está muy cuestionado Muy en disputa, desde lo histórico, claro. por lo menos el 27. Nos encontramos realizando esta investigación con un plano publicado en 1866, realizado por Santiago Echenique, el mismo que proyectó la ciudad de Villa María, que armó el primer plano ¿De de dónde Villa era ese María, Echenique? provincia de Córdoba. Ajá. Era parte del gobierno provincial cuando proyectó Claro, Villa cuando María. el Anselmo Bellier, que entiendo, cuando le piden un plano Claro. para poder aprobarlo. Claro, pero esta es la cuestión. Ese plano, que es de 1866, muestra frente a Villanueva un punto denominado Villa María, 1866. ¿Qué nos está diciendo esto? Que por lo menos como proyecto, Villa María ya existía en 1866. Ay, qué lindo como eso. proyecto. Sí. ¿Proyecto de quién? ¿De los Ocampo? Claramente de Ocampo. Claro. Recordemos esto, Ocampo era el propietario de la parte donde surgió Villa María, donde se proyectó Villa María, pero donde primero se proyectó un cuadro para instalar una estación ferroviaria. Claro. Una estación ferroviaria clave en el ferrocarril que unía Córdoba y Rosario. Desde Villanueva, Había gran mercado, la que abastecía era Villanueva, decían, ¿no? bueno, la estación que se proyecta, donde después surge Villa María, se proyecta con el nombre de Villanueva, Estación Villanueva. ¿Por qué? Cuando se marcaron las estaciones ferroviarias, se les colocaron nombres de referencias cercanas. Villanueva, en ese momento, en esta parte de Córdoba, era la referencia más importante. Ciudad ya consolidada, ciudad surgida formalmente, por lo menos a partir de 1826, cabecera departamental. Posta para los Claro. ejércitos. Por eso estación Villanueva. Ahora, desde Villanueva, muchos historiadores, históricamente, ¿qué dijeron? Ocampo movió contactos, porque era un hacendado bonaerense muy vinculado, para que la estación que debía colocarse en Villanueva se colocara donde después surgió Villa María. Siempre los contactos, ¿viste? Y esto no sería así. Esto no sería Ah, bueno, así. desmienta esa versión. Esto profe. no sería así. ¿Por qué la estación se ubicó en la parte norte del río Tercero y no en la parte sur? Porque la parte norte es más alta y a partir de eso menos inundable. Sí. Por eso Villanueva en 1891, por ejemplo, prácticamente quedó destruida, Por la gran inundación. Sí. producto de una inundación. Ahora, Ocampo, por lo menos,
pudo conocer este proyecto antes de comprar la propiedad donde surgió Villa María, que pertenecía a un tío suyo, un rico comerciante de la provincia de Córdoba, Mariano Lozano, que no tenía muy en claro qué hacer con esa propiedad que no valía nada, que se encontraba en la pedanía de Villanueva, de este lado del río Tercero, y Ocampo le dijo: yo te compro esta propiedad. Es más, se la pagó muy bien, muy bien. Mariano Lozano contento, se la vendió, dijo: realicé un muy buen negocio. Claro, probablemente cuando Ocampo compró, ya conocía el proyecto, el proyecto ferroviario. Para eso sirven los contactos. Realizado en la presidencia de Urquiza, es decir, mucho antes. Bueno, Ocampo... Qué tonto Lozano ese que le vendió, que no la vio. Bueno, claramente. Ese no la vio. Claramente. Y Ocampo compra, deja esa inversión ociosa y en 1867 vende, y esto es importante, no dona, vende una parcela con una condición, y esto marca la importancia que tenía Ocampo, con la condición de que se construya una playa y una estación ferroviaria. Y a partir de esa parcela, hoy predio ferrourbano, que se demarca en agosto, que se demarca en junio, a partir de esa parcela, en agosto, se proyecta la ciudad de Villa María. Qué maravilla, ¿no? Héctor. No, cabe una pregunta porque escuché atentamente. Es maravilloso escuchar. Pero ¿qué pasó políticamente o qué intereses rigieron desde la llegada de Garmendia y Lacase a Villanueva? El Sapo, que fue la primer balsa que traía gente para este lado, y sin embargo Villa María, y esto tal vez quiero que lo entiendan como corresponde, arrasó con Villanueva. Porque en realidad, después de toda esta narración, me pregunto por qué Villa María y no Villanueva. Así es. Bueno, una cuestión clave, la estación ferroviaria. Pensemos que en ese momento el ferrocarril era el medio de comunicación y de transporte más importante. Sí, llegaba primero hasta Carcarañá, en aquel entonces se llamaba Caracarañá, cruzó el río y llegó hasta aquí. Bueno, bien. Primera cuestión. Ahora, ¿por qué le tenemos que cambiar el nombre? Porque después, donde se encontraba esa estación y a partir de esa estación, se proyectó otra ciudad. Es decir, cuando se proyectó la estación ferroviaria, Villa María todavía no existía. Claro. Existía Villanueva. Después, a partir de esa estación, se proyecta una ciudad. Y esa estación queda dentro de otra ciudad, que es Villa María. Y una ciudad que, como dice usted... Claro, a ver si me hago entender. ¿Por qué se cambia el nombre? Por esto. Claro, porque podría haber sido una extensión de Villanueva. Bueno. Más allá de la estación de trenes de Villa María. Pero Ocampo... Usted me dice, las vías del ferrocarril dan nacimiento a una nueva ciudad. Pero bueno, Villanueva tenía el Camino Real. Así es. Así es. ¿Tiene parte de un río? Así es. Pero ¿qué sucedió? Villanueva, primero que quedó afuera de un circuito estratégico de comunicaciones y de transportes. Es decir, quedó afuera del medio de comunicación y transporte que tenía el modelo económico que se implementaba en ese momento, que era el modelo agroexportador. Quedó afuera, ¿sí? Quedó desconectada, con una estación cerca, pero quedó desconectada. O alguien la desconectó. En teoría, como decíamos, la estación se realizó donde se realizó por cuestiones técnicas. Primero porque era más costoso ubicarla en Villanueva, porque había que armar un puente, y después por la altitud. Esto yo creo que terminó siendo clave. Ahora, no vamos a decir que Ocampo, y lo marcamos, no tenía intereses particulares. Pero además creo que no vino nunca. Ocampo pudo haber atravesado Villa María
viajando para Córdoba o viajando de vuelta para Buenos Aires, pero visitar la ciudad no, por lo menos no hay testimonios. No creo que exista la palabra en ese tiempo, pero sí está vigente en los nuestros. ¿Habrá sido un testaferro, Campo? No creo, no porque era un rico hacendado bonaerense, es decir, Ocampo era parte de una familia ya consolidada en ese momento, una familia de estancieros, no, pero fue alguien que en Villa María realizó una operación inmobiliaria, y en el marco de esa operación inmobiliaria surgió una ciudad independiente a metros de otra ciudad, ¿no? Porque esa estación podría haber quedado de este lado, Villanueva en algún momento hubiera extendidose, ¿sí?, en la parte norte, y de ese modo esa estación más tarde o más temprano habría quedado en Villanueva. Es más, esa estación cuando se proyectó, volvemos, se encontraba en Villanueva, en la pedanía, claro, de Villanueva. Pertenecía a Villanueva. No en la ciudad, pero en la pedanía. Claro. Después se proyecta a partir de esa estación otra ciudad y se divide la pedanía. Pedanía Villanueva y pedanía Villa María a partir del río Tercero. Un mensajito. Siempre a la escucha de sus propuestas, Radio Regional y sus calificados conductores en nuestra casa. Gracias por todo lo que nos participan, actualizan, informan y enseñan. Gracias, Beatriz. Feliz cumpleaños, querida ciudad. Deseamos participar del sorteo del libro. Bueno, sí, mensajitos al 154-192-20, nombre y los 3 últimos del DNI, Héctor. Voy a preguntar, estoy hablando con un historiador, es que es un encanto, no con un futurólogo. Pero digo, Tío Pugio, si Villa María sigue creciendo así, va a ser un barrio de nuestra ciudad. Bueno, podríamos pensar... Digo, no va a ser mañana ni pasado, pero... Y ya me saca del pasado y me ubica en el futuro. No, pero... lo que pasa, el pasado debe tener resultados que derivan en esta incorporación. Bueno, el traspaso del tiempo llevó en su momento a esta integración de Villa María y sus barrios, y el futuro tal vez, deduciendo el pasado, nos acerque a que Tío Pugio sea un barrio de Villa María. La historia solamente es una ciencia viva, es una disciplina viva, como dice usted, si sirve para comprender el presente y proyectar, claro, el futuro. En ese sentido, yo que diría que muy probablemente, porque es una cuestión de probabilidades hoy, Tío Pugio, Arroyo Cabral y muchos municipios más cercanos probablemente queden integrados en una suerte de conglomerado urbano, y probablemente en algún momento nos encontremos con una suerte de conurbano villamariense. Por ejemplo, cuando viajamos como para Río Cuarto, yo en breve cumplo 40. Cuando tenía, no sé, 15, por ejemplo, porque los cambios fueron muy vertiginosos, Villa María terminaba donde se encuentra el barrio Vista Verde. Después ya no había más urbanización. Hoy nos encontramos, por ejemplo, con el barrio Poetas Argentinos, ¿no? Después de la Rotonda nos encontramos con una formación urbana. Después de la Rotonda ya nos encontramos con una suerte de parque industrial y comercial. Después viene una balanza que también marca como una continuidad en materia de urbanización, o por lo menos de infraestructura urbana. O sea que, bueno, claramente la ciudad, en el caso de Villa María, pero también en el caso de Villanueva, las ciudades se extienden y en esa extensión se integran, ¿no? Porque tenemos que plantearlo de este modo, como un proceso de integración y de mutuo, a partir de eso, enriquecimiento.